Hola, ¿qué tal chicos? Gusto en saludarlos de nuevo. Espero y estén muy bien. Recuerden que estamos en la clase de genética. Vamos a hablar ahora acerca de los genes letales. ¿Por qué quise incluir este tema dentro de su segundo parcial? Dado a que es muy importante, ya que viene estrechamente relacionado con las leyes mendelianas. Es algo que vamos a tener que ver ahorita, dado a que empieza las horas contadas, mejor dicho, para su segundo parcial. Recuerden que va a ser un examen en línea, así que estrechamente voy a tener que hablar acerca de genes letales para que la siguiente clase repasemos un poco acerca de las leyes mendelianas, hagamos unos ejercicios y esto va a ser todo lo que se va a incluir dentro de su segundo parcial. Así que empecemos. Antes que nada vamos a hacer un repaso acerca de qué es un gen. Un gen es la unidad de información. Recuerden, toda la información genética que todo nuestro organismo o los organismos de diferentes especies poseen se van a encontrar dentro de los genes. Esta información es como tal considerada por la genética como la parte fundamental, es la unidad molecular de herencia genética por excelencia. Esta va a almacenar toda la información de un individuo y va a permitir transmitirla a la descendencia, es decir, de los padres a los hijos, de los hijos, en este caso a los nietos, de los nietos a los bisnietos, etcétera. Los genes se encuentran dentro de los cromosomas, recuérdenlo, y cada uno de ellos va a ocupar una posición determinada llamada locus, en un espacio en específico dentro de los cromosomas. Y al conjunto de genes, todo este conjunto de genes se le va a denominar genoma. ¿Ok? Y este genoma va a dar las características genotípicas. Ya que entendimos o ya que repasamos un poquito el concepto de gen, recuerden que los genes están constantemente sometidos a procesos de mutación y estos procesos de reorganización provocan un cambio en la expresión fenotípica de estos. Conforme va pasando el tiempo, las mutaciones pueden llegar a ser buenas o pueden llegar a ser malas. Es normal que al momento de que uno escuche la palabra mutación, siempre se denomine o demos en este caso un significado malo, dado que las noticias, medios masivos, redes sociales, las mutaciones las ponen como malas. Sin embargo, no todas las mutaciones son malas. Hay mutaciones que son muy buenas, que incluso pueden ayudar a los nuevos individuos a poseer características diferentes de importancia comercial o de importancia en adaptación o de importancia en reproducción. En este caso, vamos a poner el ejemplo de lo que está pasando actualmente. Estamos en cuarentena. Este organismo, en este caso un virus, lo que hizo fue mutar. En el caso del virus es el coronavirus, en este caso el COVID-19, era un virus exclusivamente de ciertas especies animales. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, el humano se iba involucrando más en el consumo de estos animales o en el contacto directo o indirecto con estos animales, lo que le dio pauta al virus conforme va pasando las generaciones a poder evolucionar. Alguna mutación surgió dentro de este virus y lo que hizo fue que tuviera mayor adaptabilidad
en este caso, para poder sobrevivir a la especie humana. Y por ende empezó a reproducirse estas mutaciones que se originaron dentro de su genoma, hizo que pudieran adaptarse sin ningún problema para poder invadir otras especies, y pues esto fue lo que desencadenó ahorita el famoso coronavirus. Así que sigamos. Cuando la expresión de un alelo concreto, acuérdense, puede ser alelos dominantes o alelos recesivos, provoca un cambio en el individuo que induce su muerte, alelo letal, y el gen involucrado se denomina gen esencial. Aquí podemos ver en el ejemplo de aquí arriba una secuencia de ADN y cada cierto fragmento son los genes. Digamos que estos genes, ambos tres, los tres, podemos determinar que son esenciales. Y si alguno de estos falta o algunos de estos tiene una mutación, no puede llevar a cabo, en este caso, la vida para el individuo. Si dentro de su genoma existe una mutación dentro de alguno de estos tres genes que son esenciales para la vida, pues prácticamente estás apagando uno de los interruptores que dan la corriente para que sobreviva el organismo. A esto se le denomina gen esencial. Y recuerden que hay dominancia y hay recesividad. Si la mutación en este caso se origina dentro del alelo dominante dentro de estos genes, por ende va a surgir un alelo letal que va a desencadenar a la muerte de los individuos. Entonces, el gen esencial, como les comentaba, como aquel gen que al mutar puede provocar un fenotipo letal. Y un gen letal, es decir, un gen esencial con mutación, es por tanto un gen cuya expresión produce la muerte del individuo antes de que éste llegue a una maduración adecuada. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de las famosas muertes de cuna, o en el caso de los humanos o en algunos animales, estas muertes súbitas que pues no se explica uno, pero cuando empieza la maduración de ciertas células, pues como están los genes esenciales mutados, provoca un gen letal y en este caso puede originar la muerte del individuo. Ahora vamos a hablar del gen deletéreo. Este gen deletéreo, si la expresión de un gen en vez de causar la muerte del individuo causa un acortamiento de su ciclo, un empeoramiento de su calidad de vida o algún daño se dé en su organismo, se le va a denominar gen deleterio, que viene siendo el gen que va a retardar o va a mermar la calidad de vida de un organismo. Al igual que el resto de los genes, los alelos de los genes letales, así como de los genes deleterios, son variables, pueden tener un carácter recesivo o dominante. Disculpen. Como les comentaba, estos alelos que pueden ser que induzcan a genes letales pueden pasarse a descendencias. Es meramente probabilístico. Son casos muy extraños en los cuales surgen estos dos. Sin embargo, hay una probabilidad mínima que aparezcan, y aquí pues ninguno tiene la culpa como tal, ni el padre ni la madre. Es simplemente dado a las condiciones. Pueden ser las condiciones, en el caso de los genes deleterios, pueden ser las condiciones medioambientales las que puedan influir, en este caso, a que se expresen con mayor facilidad.
Es por eso que a las personas o incluso a los animales, cuando están en etapas de embarazo, se restringen muchos medicamentos o pues, ciertas comidas que pueden cambiar la fisonomía o alterar químicamente al producto, y esto cause que los alelos, en este caso los alelos dominantes con genes deleterios, se expresen de tal manera que haga que salga ya sea un fenotipo deforme o simplemente muerto como tal. En este caso son meramente patrones. Estos genes, como les decía, no siguen un patrón de herencia normal. Producen alteraciones en las proporciones fenotípicas mendelianas. Es muy raro que surjan estos, sin embargo, hay una probabilidad muy baja, prácticamente abajo del 1% en la población que suceden, pero aún así este 1% pues puede tocar a cualquiera, ¿no? Seguimos el gen letal con carácter dominante que llega a expresarse en estado de heterocigosis, es transmitido a la siguiente generación. Así que ninguno está exento. Puede que sus abuelos se lo hayan heredado a sus padres, no se haya expresado, sus padres se lo heredan a ustedes no lo hayan expresado y así sucesivamente. En este caso, a ustedes, nosotros, podemos tener estos genes letales, sin embargo, pues no se van a expresar en uno, puesto que estamos vivos. No va a causar la muerte del individuo que lo posee, pero sí manifiesta un fenotipo diferente al normal. En algunas ocasiones puede ser el famoso síndrome de Down o algún otro síndrome que puede afectar en el caso de los seres humanos, y en el caso de los animales pues sigue la misma regla, ¿no? No están exentos de este tipo de, de probabilidades. Igual es una probabilidad muy baja, sin embargo existe, y dependiendo de la especie va a ya sea a incrementar o a disminuir. Y estos genes solo causan la muerte del individuo en estado de homocigosis, al igual que el gen deleterio recesivo. Por tanto, el alelo de tal dominante va a causar la muerte del individuo en el estado de homocigosis. Acuérdense, homocigosis es exactamente que estén ligados estrechamente y que los dos se presenten al mismo tiempo, a diferencia del alelo de un gen dominante que se expresa tanto en heterocigosis como en homocigosis. Ok, eso sí está claro, lo vimos en clase. En el caso de que el alelo letal o el deleterio tenga un carácter recesivo, este solo se expresará causando la muerte del individuo. En el caso de los genes letales o daños en el caso del gen deleterio, en condición de homocigosis. Por tanto, y en conclusión, la única forma de que un alelo letal pase de un individuo que lo porta a su descendencia es que este alelo se encuentre en heterocigosis, ya sea que tenga un carácter dominante o recesivo, y por tanto no se exprese, pero sí se va a heredar. Y en caso de que el individuo, en el caso de los alelos letales, se transmite este gen a su descendencia, por definición lo vas a heredar, pero como tal no se va a expresar. Y por último, no se va a producir la muerte del individuo por un gen letal. Si nosotros tenemos o los animales tienen un gen letal, no vamos a morirnos, ya que puede estar en estado de heterocigosis,
vamos a ser portador de él, lo vamos a poder transmitir, pero no nos vamos a, o no estás dictaminado a morirte como tal. Así que la actividad, bueno, esta actividad se las voy a colocar en la siguiente clase. Vamos a practicar los cuadrados de Punnett. Voy a tratar en este caso de grabarme ya sea en una pizarrón o en una libreta haciendo los ejercicios. Va a ser un poquito complicado de ver la manera en cómo me grabo, pero pues vamos a tener que practicar dado a que esto va a venir en su próximo examen. Pues de mi parte sería todo. Cuídense mucho, chicos. Este tema sí es algo relevante dentro de la genética, los genes letales y genes deletéreos. Sin embargo, vamos a tratar de verlo en su parcial lo más mínimo posible, pero va a estar presente. No va a estar tan específico, pero va a estar presente dentro de sus parcial. No me queda nada más por decirles. Que tengan un buen inicio de semana. Recuerden, seguimos también en línea con las clases de productos y subproductos de origen animal. Y en este caso vamos a repasar en genética los cuadrados de Punnett. La siguiente clase tienen máximo hasta el próximo domingo para poder enviar todas las actividades. Solo con cuarto semestre estoy haciendo esto, dado a que pues ya tienen responsabilidades un poquito más pesadas en casa, y pues espero poder apoyarlos yo de esa forma, pero pues también ustedes demuéstrenme que tienen ímpetu y ganas de seguir aprendiendo y de seguir haciendo sus actividades, y vamos a tratar de salir con buenas calificaciones de esta cuarentena, ¿ok? Sale, cuídense mucho, que tengan buena mañana, buena tarde, buena noche.